Hola, hola, aquí Fernando Raúl con otro video para Fernando Raúl Astrology. Sigamos hablando de los nodos lunares en la astrología tradicional y cómo interpretarlos desde el punto de vista tradicionalista en cartas natales horoscópicas. Y para aquellos que no sepan, este es el segundo video en esta presentación. Si no han visto el primer video, por favor, los exhorto a que lo vean ahora de inmediato y no se pierdan ese contexto, ese preámbulo a este segundo video. Pero para resumirlo brevemente, lo que estuvimos discutiendo en el video anterior es un poco de historia en relación a los nodos. Estuvimos también hablando respecto a qué son los nodos desde un punto de vista astronómico, tradicionalista, geocentrista. Luego estuvimos hablando respecto a qué no son los nodos, ¿verdad? Hablando respecto a malos entendidos en relación a concepciones modernas, erradas, que pasan por tradicionales en relación a los nodos. Y subsiguientemente estuvimos hablando respecto a qué son los nodos desde un punto de vista de astrología tradicional, descartando ciertos malos entendidos. Y subsiguientemente también hablamos de los 5 pasos que hay que seguir para interpretar a los nodos. Ahora bien, en este segundo video vamos a poner esa teoría a la práctica, ¿verdad? Y para recapitular, vamos para atrás un ratito para ver los pasos. Es muy importante en esta diapositiva, como dice el título, son los pasos a seguir según la ubicación del eje nodal en la carta natal. Estos son los pasos que vamos a seguir para interpretar a los nodos. Recalquemos que los 3 primeros pasos son los más importantes. Es ubicar el eje de casas donde está el eje nodal, luego los signos donde están y subsiguientemente los regentes de esos signos. Y esos 3 pasos son los más importantes y son los que vamos a aplicar en todas las cartas. ¿Por qué? Porque el cuarto paso no va a estar en todas las cartas, que va a lidiar con conjunciones, eclipses y recepciones mutuas. Recordemos, eso no está presente en todas las cartas, pero cuando esté, no importa el eje de las casas que esté, esos nodos van a tener una manifestación distinta. Y el último paso es algo que deberíamos hacer siempre, pero a modo terciario, que es verificar el estatus de Saturno y de Marte como significantes terciarios para medir esos nodos. Pero tengan en mente que el paso 4 y el paso 5 es secundario, lo más importante son esos primeros 3 pasos. Y vamos a utilizar estas 4 cartas como ejemplo: Julio Verne, Frank Herbert, Aldous Huxley e Isaac Asimov, que todos son autores modernos de ficción muy buenos, ¿ok? Así que el primer paso, obviamente, como mencionamos anteriormente, es saber qué son los nodos desde un punto de vista astrológico. Y el segundo paso es ya meternos dentro de la ubicación del eje nodal. Y lo primero que tenemos que tener en mente es en qué ejes de casas está ese eje nodal. Porque recordemos, los nodos no tienen dignidad esencial, no tienen dignidad accidental tampoco, aunque hayan debates al respecto. Han habido varias opiniones a lo largo del tiempo en relación específicamente a lo que son las dignidades esenciales de los nodos, pero más allá de eso hay mucho debate y accidental no ha habido tanto debate, pero también han habido postulaciones e ideas, ¿verdad? No obstante, aunque no tengan dignidad esencial, si seguimos los preceptos de las casas, pues nos vamos a dejar llevar por la idea de que las casas angulares son más fuertes, las sucedentes intermedias y las cadentes intermedias desde el punto de vista tradicional. Como consecuencia, cuando los nodos están ubicados en estos ejes respectivamente, pues van a manifestar esas cualidades. En teoría, principalmente. ¿Ok? Y esto es muy importante recalcarlo porque en este paso y en estos puntos que estoy mencionando en esta diapositiva, estamos partiendo de la idea de que, número uno, los ejes están solos, no están participando en conjunciones, no están participando en recepciones mutuas, no están participando en eclipses. Y número dos, Saturno y Marte están en buena condición. Y anterior a eso, también tenemos que partir de la idea de que sus regentes están en buena condición. Como consecuencia, si nosotros ubicamos los nodos en estas características básicas, que nuevamente no van a ser todas las cartas, pero van a haber cartas que van a tener esas características, pues estos son los preceptos que tenemos que seguir, ¿verdad? Si el eje de los nodos están en casas cadentes, entonces, en principio, esos ejes van a estar menos presentes en nuestras vidas. Nuevamente, si están solos, si sus respectivos regentes están en buena condición, si no están participando de conjunciones, eclipses o recepciones mutuas y a la misma vez Saturno y Marte están en buena condición. ¿Ok? Yo sé que es un poco complicado, pero en principio si están en 6 y 12 o 9 y 3 y están solos, sin conjunciones, sin eclipses, sin recepciones mutuas y sus regentes están en buena condición y Marte y Saturno también, entonces esos nodos
no van a tener tanta presencia en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque las casas cadentes son las casas con menos fuerzas. Y esta ha sido mi experiencia, especialmente en 9 y 3. ¿Ok? Si están en 6 y 12 y uno de estos factores se altera, especialmente si los regentes no están en buena condición, pues sí van a tomar un poquito de presencia, pero más bien por el hecho de que las 6 y la 12 son casas dushtanas. Y yo sé que hay gente en la astrología védica que ha dicho de que tú, su mejor posición es la 12 y que Rahu, su mejor posición es la 6. Yo tengo esa posición en mi carta, por si acaso. Yo creo que eso es un mito y eso mayoritariamente sale de un comentario de Upadesha Yamini Sutras, donde se habla de Ketu en la casa 12 del Karakamsha. Y es la idea de que si Ketu o Júpiter exaltado o Ketu en signos de agua, específicamente Piscis o a Cáncer, en la 12 del Karakamsha, pues entonces la persona va a ir al cielo. Y yo creo que eso como que se pasó dentro de lo que era la cultura oral de los parámparas y se mantuvo y la gente lo propagó. Pero en esencia los nodos no tienen dignidad accidental. No obstante, mi experiencia es que si están en casas angulares van a estar muy presentes en nuestras vidas. Pero siguiendo este esquema y sin adelantarnos, tengan en mente que nuevamente, si los nodos están en 6 y 12 o 3 y 9 y están 1 solos, 2 sus regentes están en buena condición, 3 Saturno y Marte están en buena condición, 4 no participan de conjunciones, 5 no participan de recepciones mutuas y 6 no participan de eclipse, entonces esos nodos no van a estar muy presentes en nuestras vidas. ¿Okay? Luego vamos a las casas sucedentes, a las casas Panafara, que todos ustedes saben es 2 y 8 y 5 y 11. En principio, si los nodos están en estos ejes de 2 y 8 o 5 y 11, y aunque estén solos y aunque sus regentes estén en buena condición, Marte y Saturno estén en buena condición y no participen de conjunciones, ni de recepciones mutuas, ni de eclipses, entonces esos ejes van a estar de manera intermediariamente presentes en nuestra vida, o mejor dicho, son un disparate. Van a estar a modo, digamos, medio presente en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque las casas Panafara son casas intermedias. Así que cuando el eje está en 2 y en 8, usualmente hay cuestiones de dinero envueltas, pero no van a estar tan presentes en nuestras vidas, ¿ok? Pero tienen un potencial de estar presente, aunque sea pequeño. De la misma manera, cuando estén 5 y 11, también hay una idea de presencia dentro de nuestras vidas, que también tiene que ver un poco con riqueza y adquisición, especialmente en la 11, pero más bien una cuestión más de metas a largo plazo, pero es más una idea entre la idea de la creatividad, los hijos, el romance y lo que son nuestras metas a largo plazo y nuestro círculo de amistades, puede que haya cierta fricción ahí, ¿ok? Y eso va a estar intermedio. Ese potencial de presencia en nuestras vidas va a ser superior al de las casas apoclima o cadentes, pero inferior al de las casas cadentes. Pero nuevamente, partiendo de la premisa de que los nodos están solos, sus regentes están bien, Saturno y Marte están bien y no participan de conjunciones, ni de eclipses, ni de recepciones mutuas. ¿Okay? Si uno de estos factores cambia, entonces eso toma mayor presencia en nuestras vidas a la misma vez que tomaría mayor presencia si están en las casas cadentes. Lo que sucede es que en las casas Panafara se aumenta un poco más rápido. ¿Okay? Ahora bien, esto es lo más importante. Las casas angulares. Cuando los ejes están en casas angulares, el eje de los nodos van a estar presentes en nuestras vidas, no importe si están solos. Y esa es la clave. ¿Okay? Si el nodo está en 1 y 7, ay Dios mío, escribí mal eso. Se supone que diga 10 y 4, no 1 y 4. Pero si está en 1 y 7 o 10 y 4, y aunque estén solos, aunque sus regentes estén bien, aunque a la misma vez Saturno y Marte estén bien, y a la misma vez si no hay conjunciones, si no hay recepciones mutuas y no hay eclipses, no importa si están en 1 y 7 y 10 y 4, los nodos van a tener una presencia significativa y notable en nuestras vidas. Esa ha sido mi experiencia y yo creo que este es el primer paso que hay que seguir para interpretar a los nodos. Si los nodos están en 6 y 12, 5, 3 y 9, no se vayan en el viaje, ¿verdad? A menos que haya algo ocurriendo ahí específico, recepciones mutuas, conjunciones sin duda alguna, o eclipses, pues preste la atención.
Si están solos en 5 y 11, 2 y 8, préstale un poquito de atención, pero si están solos, no hay conjunciones, no hay eclipses, no hay recepciones mutuas, Marte y Saturno también, sus regentes también, no le presta atención. Pero cuando usted vea los nodos en 1 y 10 y 4, en 1 y 7, disculpen, y 4 y 10, tengan en mente que los nodos sí van a tener efecto en la vida. Si están en 1 y 7, como dice la diapositiva, pues esos nodos van a tener un impacto en las relaciones interpersonales de la persona, especialmente las relaciones románticas, las profesionales y las platónicas. ¿Por qué? Porque está en eje de 1 y 7. Está en ese eje de nosotros y los demás, del yo y la otredad. Como consecuencia, y no importa si Rahu está en la 1 o en la 7, o que tú en la 1 o en la 7, va a suceder algo, va a haber fricción en las relaciones. Y esto yo lo he visto, o sea, aunque estén solos. Y tengan en mente, obviamente, si seguimos esta línea de pensamiento, que si hay conjunciones, si hay recepciones mutuas y si hay eclipses, sin duda alguna, pues eso se incrementa aún más. Así que cuando usted vea los nodos en 1 y 7, 4 y 10, ahí usted levanta bandera. Y usted va a saber que los nodos van a estar muy presentes en la vida del individuo. ¿Por qué? Porque las casas angulares son la espina dorsal de la carta. Son las casas de la acción consciente. Son las casas que tienen mayor energía en la carta, y cualquier cosa que esté ahí, hasta los lotes, y incluyendo a los nodos también, que son diferentes a los lotes, pero que son invisibles ambos, van a tener presencia en nuestras vidas. Y es automático. O sea, si usted ve los nodos en 1 y 7, usted va a tener situaciones complicadas en relaciones. ¿Cómo van a ser? Va a depender de un montón de factores, pero va a haber fricción ahí. ¿Y qué fricción va a haber? Pues las dinámicas de Rahu y Ketu. Alguien va a estar lleno de ilusiones, lleno de mentiras, lleno de confusión. Puede ser usted, puede ser la otra persona, y la otra persona va a estar lleno de estrés, de ansiedad, puede ser usted o puede ser la otra persona. Y ahí tenemos la dinámica de 1 y 7. Y de la misma manera, usted lo va a ver cuando están en 10 y 4. Cuando los nodos están en 10 y 4, usted levanta bandera, porque van a haber situaciones complicadas en relación a la vida privada y doméstica y la vida pública y profesional del individuo, su casa y su trabajo, su hogar, sus emociones, su vida interna y su vida ante los demás, el estatus ante los demás, la profesión, la carrera. También, subsiguientemente, a modo secundario, puede que también hayan situaciones complicadas con los padres o con la familia en general. Pero para ello requerimos un poquito más de confluencia. Lo que sí sabemos es que de por sí, si los nodos están en 10 y 4, van a haber situaciones entre la vida privada y la vida pública, o por lo menos la vida doméstica y la vida profesional. Y nuevamente, al igual que 1 y 7, no importa si están solos, si los regentes están bien, si Saturno y Marte están bien, si no hay conjunciones, si no hay recepciones mutuas y si no hay eclipses, no importa, va a estar presente. Y mientras más se le añadan esos elementos de estar en conjunciones, que los regentes estén mal, que Saturno y Marte estén mal, conjunciones, eclipses o recepciones mutuas, pues la cosa empeora, o mejor dicho, se intensifica más que nada. Y de la misma manera, hay otras cosas que no estoy mencionando aquí que son pertinentes a la construcción de Raya Yoga, pero eso ya es más védico, porque eso tiene que ver más con conjunciones, pero no vamos a hablar de eso en este taller, porque es un taller más de hacer Raya Yoga y de astrología védica, que para ser honesto ya yo estoy poniendo eso en duda en mis estudios actuales. Pero el punto es que cuando usted vea los nodos en casas angulares, usted levanta bandera, porque eso va a representar una presencia significativa en la vida del individuo. Si están en casas cadentes, menos presencia. Si están en casas sucedentes, presencia intermedia. Siempre y cuando, nuevamente, los nodos estén solos, sus regentes estén bien, Saturno y Marte estén bien y no están participando de conjunciones, ni de recepciones mutuas, ni de eclipses. Si los nodos están en cualquiera de las casas y hay conjunciones, automáticamente toma presencia, especialmente en esa conjunción. Si hay un eclipse, no importa en las clases, automáticamente toma presencia. Si hay una recepción mutua, no importa, va a haber una conjunción, como consecuencia va a haber una recepción mutua con alguien, ahí va a tomar presencia. Si los nodos están solos, ¿ok? En casas cadentes o en casas sucedentes, y sus regentes están en malas condiciones, pues hay que examinarlo, ¿ok? Y de dicho modo, si Saturno y Marte están en malas condiciones, hay que examinarlo, pero no va a ser tan presente. Va a ser secundario al caso que acabo de mencionar.
Pero tengan que tener esto en mente. Si están en casas angulares, no importa la condición, siempre van a ver algo en la vida del individuo. ¿Por qué? Porque están en las casas más importantes. Como consecuencia, al estar en las casas más importantes, su presencia es mucho más notable. Y ese es el primer paso que hay que seguir. Así que vamos a ver los ejemplos. Primero tenemos la carta de Julio Verne. Lo más importante, ubicar a Rahu Ketu. Y Rahu Ketu vemos que está en el ángulo de 5 y 11. Son casas sucedentes. Vemos que están solitos, excelente. No participan de conjunción, no hay eclipse, ni tampoco hay recepción mutua. Vemos, ay, déjame mover esto para acá, pues, ay, Dios mío, espérate, déjame volver aquí y tomo el lápiz, okay, y vamos a mover esto para acá. Ok, vemos que Rahu y Ketu están solos en 5 y 11, no participan de recepción mutua, no participan de eclipses, no participan de conjunciones. Así que ahora vamos a ver sus regentes. Vemos que Marte está en Sagitario, normal. Vemos que Venus está en Piscis, muy bien, exaltado, excelente. De dicho modo, vemos que Saturno a modo terciario está retrógrado, no está tan bien. Y a la misma vez Marte pues está normal. Pero vemos que pues es un nodo, digamos, normal más o menos. Así que ese Rahu y Ketu van a tener una presencia en 5 y 11 y como consecuencia pues no va a ser tan presente porque no tenemos ninguna de las situaciones extraordinarias. Venus está en muy buena dignidad, aludiendo a la idea de que ese Rahu pues en teoría va a estar muy bien y también va a haber una relación con casa 10, ese Ketu va a tener una relación con casa 7 y subsiguientemente pues tenemos a Marte y Saturno que como mencioné es secundaria. Así que pues digamos que ese nodo no es tan importante en la carta de Julio Verne, sino que tiene una presencia intermedia. Okay, vamos para la próxima gráfica. Recuerden, en esta parte estamos verificando eso nada más. Okay. Aquí tenemos la carta de Frank Herbert. Ubicamos a Rahu y Ketu en el eje de 6 y 12, que es un eje de casas apoclima. Pero noten, aquí Rahu está en conjunción con dos planetas. Ya aquí hay una dinámica interesante, porque ya hay conjunciones. Verificamos. Hay recepción mutua, Escorpio, Marte está en Sagitario, no hay recepción mutua, no hay eclipse. Vemos que Marte está en una casa angular, el señor de Rahu, y vemos que Venus está en conjunción con el nodo norte. Aquí hay una dinámica que también complica las cosas que vamos a hablar al final. Pero vemos aquí que aunque el eje de los nodos está en una casa apoclima que tiene menos presencia, esto va a cambiar precisamente porque hay una conjunción y a la misma vez el regente de uno de los nodos está con el otro. Ese eje nodal va a estar presente en la vida de Frank Herbert. ¿Ok? Próximo. Vamos para la próxima. Y no se preocupen, vamos a ir paso por paso en esta presentación. Aldous Huxley. ¿Dónde está el eje de Rahu y Ketu? Rahu y Ketu están en 11 y 5, al igual que Julio Verne. ¿Okay? Y vemos que ambos nodos tienen conjunciones. Esto es muy importante. Vamos a ver si hay recepción. Obviamente, pues no hay eclipse. Recepción mutua, Aries está en Marte, Libra, Venus, no hay recepción mutua. Pero de todas maneras, vemos que hay una conjunción y a la misma vez Saturno está en excelente dignidad, Marte está en excelente dignidad, pero están en oposición y eso va a ser muy significativo. Y a la misma vez vemos que en adición a esta área de oposición están en oposición en los nodos. Estos nodos van a tener mucha presencia en la vida de Aldous Huxley porque aunque estén en casas intermedias o sucedentes o panafaras que tienen, digamos, una presencia intermedia, la conjunción cambia esa dinámica y como consecuencia va a haber una presencia significativa de esos nodos en la vida de Aldous Huxley. ¿Okay? Vamos para la última de las 4 cartas, que es la carta de Isaac Asimov. Aquí ubicamos el nodo de los ejes en 10 y 4. ¿Ok? Vemos que no hay eclipse, correcto, aunque la luna está aquí, vemos que la luna está exaltada, excelente. Vemos que el regente de Ketu está con Rahu y vemos a la misma vez que el regente de Rahu está en Libra y hay una recepción mutua entre 3 y 4. Y a la misma vez el regente de la luna está en Venus y a la misma vez está en una casa angular.
que es 10 y 4. Como consecuencia, este eje va a tener una presencia muy grande en la vida de Isaac Asimov. ¿Por qué? Porque está en casas angulares y hay una recepción mutua. Y a la misma vez el regente de Ketú está con Rahu. Y esto va a ser muy presente en la vida de Isaac Asimov. ¿Ok? Más presente quizás que los otros ejemplos. ¿Por qué? Porque está en casas angulares. Así que vemos que en la carta de Isaac Asimov va a estar muy presente porque está en casas angulares. Vemos que en la carta de Aldous Huxley, aunque esté en 5 y 10, va a tener una presencia porque hay unas conjunciones y hay unas oposiciones significativas. Así que va a haber presencia. Lo mismo con la de Frank Herbert, porque hay dos conjunciones, o digamos una conjunción significativa con Rahu en la casa 12 entre Mercurio y Venus, y a la misma vez el regente de Ketú está con Rahu. En cambio, en la carta de Julio Verne es probablemente la carta donde los ejes van a tener menos presencia. ¿Por qué? Porque los ejes están solitos y están en unas casas sucedentes cuya presencia no va a estar tan vigente. ¿Okay? Y a la misma vez vemos que el regente de Rahu está en buena condición, el regente de Ketú pues está en una condición más o menos peregrino, ¿verdad? Así que vemos que en la carta de Julio Verne pues los nodos no van a tener tanta presencia por ello, pero en las otras tres sí. Y eso es lo primero que hay que hacer. Eso es algo bien sencillo. O sea, usted puede hacer esto en su casa. Sencillo, ¿verdad? No nos estamos metiendo en cosas específicas porque pues no vamos a interpretar la carta per se, pero ya ahí sabemos cómo relacionarnos y plantarnos en un modelo para comenzar a analizar los ejes, ¿ok? Ahora bien, el paso 3, entender en qué eje de signos está el eje nodal. Y como ustedes sabrán, básicamente hay 6 ejes, pero realmente se pueden resumir en 3 grupos. Está el eje de Marte y Venus, que obviamente pues, va a ser Aries y Libra, Tauro y Escorpio. Y recordemos, estamos partiendo de la premisa de que usted está utilizando el sistema de casas de signo completo. De dicho modo, está el eje de Mercurio y Júpiter, que son los dos de Géminis y Sagitario, y Virgo y Piscis. Y subsiguientemente los ejes de las luminarias y Saturno, que pues son, aunque sean parte de un grupo, pues son los dos ejes que un poco se diferencian, porque pues la luna tiene un signo y el sol uno, y esos son los ejes de Cáncer y Capricornio, y Leo y Acuario. Usted tiene que saberse las dinámicas de estos ejes. Ya yo he hecho videos al respecto, lo pueden ver en las notas donde tengo los videos de los nodos en la astrología tradicional, pero es muy importante estar al tanto de los principios. Pero recordemos, los signos son secundarios a las casas. Para mí las casas es lo más importante y es lo que usted tiene que tener en mente al momento de empezar a analizar los ejes de los signos. ¿Okay? Los signos y su regente es secundario a ubicarlos en las casas. ¿Ok? Y una vez que usted los ubique en las casas y estén solitos, el paso 3 y el paso 4 de los signos y los regentes, pues le va a dar más información en relación a cómo se va a manifestar ese eje. ¿Ok? Primero que nada tenemos el eje de Marte y Venus, que como mencionamos en videos anteriores, el eje de Marte y Venus se distingue por la división y la unión o el romper y el enmendar, ¿verdad? Y obviamente en el eje de los signos cardinales tenemos una creación activa en relación a esa división y esa unión, y en los ejes fijos tenemos una manifestación de manutención en relación a esa división y esa unión. ¿Okay? Luego tenemos el eje de Mercurio y de Júpiter, que se distingue por desestabilizar y estabilizar, ¿verdad? Del devenir y del ser. Obviamente la desestabilización y el devenir es de Mercurio y la estabilización y el ser o el estar es de Júpiter. Y como son signos duales, tenemos esta relación, pues, este binomio de creación y manutención activa dentro de Géminis y Sagitario, los signos masculinos, y este binomio de creación y manutención dentro ay Dios mío, eso está mal escrito, se supone que diga pasiva, creación y manutención pasiva entre Virgo y Piscis, ¿okay? Que son los signos femeninos. Y finalmente tenemos el eje de las luminarias y Saturno, que es un eje que trabaja con cooperación y negación o lo superior y lo inferior, ¿verdad? Tenemos el eje de creación pasiva de Cáncer y Capricornio, de creación pasiva de cooperación versus creación pasiva de negación, y el eje activo de manutención activa de Leo y Acuario, que va a ser manutención activa en relación a cooperación y negación. ¿Okay? Bien sencillo. Así que vamos nuevamente a verlo aquí. Tenemos primero ubicar los ejes, ¿verdad? Tenemos el eje de
Ketu y Rahu están en un eje de Venus y Marte, ¿verdad? Como consecuencia, ay Dios mío, iba a escribir Escorpio, aquí está, Marte, ¿ok? Estamos en ese eje de creación activa. O sea que ese Ketu va a trabajar activamente para crear división y ese Rahu va a trabajar activamente para crear unión, ¿ok? Para enmendar, mientras que ese Ketu, en teoría, va a estar creando activamente división y ruptura, ¿ok? Pero eso es algo básico, ¿verdad? Porque después tenemos que ver a los regentes, ¿ok? Y a la misma vez, al estar solos, muchas veces eso se queda en el aire, porque no hay una conjunción que lo active. Recordemos, imagínense que los nodos son fantasmas y los planetas son cuerpos. Cuando los nodos están solos, no tienen de qué sostenerse en el signo, como aquí. Como consecuencia, eso va a ser algo que va a llevar el planeta dentro de sí. Por ejemplo, ese Rahu va a estar en casa 10 manifestándose a través de las agendas activas de ese Venus en la 10, que va a ser 5 en la 10. Y ese Rahu va a llevarse cargado a ese Venus. O mejor dicho, ese Venus se va a llevar cargado a ese Rahu. Y a la misma vez, ese Ketu, al estar solito, va a vivir manifestándose a través de las agendas de Marte en la 7. ¿Ok? Como consecuencia, al estar solitos, estos significantes de los signos pues realmente se quedan en un plano secundario. Pero como ya vimos los otros ejemplos, vemos que eso no va a ser así en las otras cartas. Tenemos la carta de Frank Herbert. Vemos nuevamente de que Rahu y Ketu están en 6 y 12, pero están ahora en el eje pasivo de Venus y de Marte, que obviamente son Escorpio y Tauro. Y vemos que esas agendas de unión y división se mantienen, pero en vez de ser una creación activa, es una manutención pasiva. Ese Ketu que está solito va a ejercer unas agendas de unión y enmendar, de mantener, perdón, una unión pasivamente, pero como está solo, esas agendas van a vivir dentro de ese Venus en la 12. Y aquí es que ya ustedes pueden ver cómo se complica la cosa, porque vemos que las agendas de Sequetú van a estar intrínsecamente ligadas a lo que va a ser esa manifestación de Rahu. Y aquí podemos ver cómo las conjunciones le dan vida a los nodos de una manera significativa. Porque por el otro lado vamos a tener ese Rahu que va a estar participando de agendas de manutención pasiva en relación a mantener las cosas divididas y rotas. Pero a la misma vez, ese Venus que tiene unas agendas de unión y enmendar van a estar ahí presentes también. Así que ahí vemos los cortocircuitos que se forman cuando los regentes de un nodo están con otro nodo. Y a la misma vez los cortocircuitos, cómo alteran las conjunciones. Y por eso es que yo siempre he dicho que cuando ustedes vean cartas con ejes cargados, y esto no es un eje cargado, esto es un eje con un nodo con bastantes conjunciones, que sería como que el paso inferior antes de un eje cargado. Y aquí vemos una casa 12 que va a tener muchas cosas. O sea, esto es una casa de gastos, de finales, de soledad, o sea, de enemigos invisibles. Esta casa va a ser bien complicada, precisamente no solamente porque el nodo está ahí, sino porque el regente de Ketu está con ese Rahu. ¿Ok? Y aquí vemos un Escorpio que, como le mencionamos, va a tener agendas de manutención pasiva en mantener a las cosas rotas y divididas. Y a la misma vez, ese Venus con las agendas de la 5 y a la misma vez las agendas de la 11 van a estar ahí. Y a la misma vez, las agendas de Mercurio de la 10 van a estar ahí y de la 7. Y vemos cómo la cosa se complica. ¿Ok? Así que esto es una carta donde la casa 12 tiene mucha actividad, pero también vemos la casa 10 tiene mucha actividad también. Y tenemos ahí también la yoga del alcalde, que es lo que, así yo le llamo ay Dios mío, ¿qué me pasa? Se me está olvidando el nombre. La yoga del león y del elefante. Ay, Dios mío, se me están olvidando los nombres en sánscrito. No es Guru Chandal, es Gaya Kesari, exacto. Tenemos un Gaya Kesari Yoga ahí muy bueno, aunque Saturno está ahí, pero es un Gaya Kesari muy bueno. O sea que básicamente esta carta vemos
¿Cómo se distingue mucho? Por esas dinámicas de la 10 y la 12. Pero la 12 se complica un poco más por esa agenda de esa conjunción. ¿Ok? Vamos para la próxima carta. Y tenemos la carta de Aldous Huxley. Esta carta es bien interesante. Pues aquí tenemos una situación de cancelación de exaltación o de cómo las exaltaciones, pues a veces pues, auto boicotean, por decir otra palabra para no decir cancelación de exaltación. Pero aquí vemos cómo Rahu y Ketu nuevamente están en eje de Venus y de Marte. ¿Ok? Y vemos cómo ese Marte, mejor dicho, ese Rahu, mejor dicho, disculpen, tiene unas agendas de creación activa, de división y de ruptura, y como ese Ketu tiene agendas de creación activa, de unión y de enmendar. Pero a la misma vez vemos que ambos participan de unas conjunciones muy particulares. Tenemos un Marte en domicilio fuerte y tenemos un Saturno exaltado. ¿Ok? A la misma vez vemos que el regente de Ketu está en Cáncer, en una dignidad normal, mediocre, digamos, y que ese Marte está en una dignidad muy fuerte. ¿Ok? Así que aquí vemos cómo las agendas de Ketu y de Saturno se van cargadas a ese Venus en casa 2, pero cómo a la misma vez en casa 5 eso sigue manifestándose de una manera muy significativa. Y no solamente eso, aquí tenemos otra dinámica de una oposición muy fuerte entre un Marte extremadamente fuerte y un Saturno extremadamente fuerte. Y es una oposición casi exacta, están en el mismo grado. Y aquí vemos cómo los ejes se complican. Y no necesariamente se complican por su naturaleza inherente, sino por sus conjunciones particulares y cómo entran en oposición una con la otra. Aquí vemos una oposición muy grande entre la 5 y la 11, que es la idea pues de las agendas creativas de uno, los hijos, el romance con los sueños a largo plazo y los círculos de amistades. Y cómo hay unas dificultades muy grandes. Me gustaría saber cómo fueron los hijos de Aldous Huxley, ¿verdad? Porque también vemos a Júpiter en exilio, aunque esté en casa 1, ¿verdad? La luna en Tauro, muy bella, eso va a ayudarlo a bregar con todas estas cosas. Pero aquí vemos una situación donde, aunque hayan agendas dentro de los signos, o sea, esos nodos van a estar bien presentes en esas conjunciones y van a dar unos resultados muy particulares. Como pueden ver, ya podemos adentrarnos dentro de la idea de que no hay tal cosa como una homogenización para bregar con los nodos, porque en todas las cartas pues suele cambiar. ¿Okay? Vamos a la próxima carta, que es la de Isaac Asimov, que es muy interesante. Tenemos el eje de 4 y 10, ya sabemos que eso va a estar muy presente en la vida. Y nuevamente tenemos un eje de Tauro y de Marte, o mejor dicho, de Venus y de Marte. Vemos que el regente es de Tauro, está en la 4 con Rahu, y vemos que el regente de la 4 está en la 3 y el regente de la 3 está en la 4. Y aquí no solamente tenemos una oposición entre ese Venus y ese Venus y esa luna, sino que también tenemos una recesión mutua entre la 3 y la 4. Así que aunque ese Ketu tenga unas agendas de manutención pasiva para mantener las cosas unidas y enmendadas, y ese Rahu tenga agendas de manutención pasiva para mantener las cosas divididas y rotas, a la misma vez va a haber una oposición entre esa luna y ese Venus. Va a ser una oposición muy interesante porque pues, el regente de la 10 está oponiendo a esa luna y está en exilio. ¿Okay? Y a la misma vez está participando en una recepción mutua. ¿Okay? Y esto es bien interesante. Tenemos una recepción de la 3 y la 4, la idea de los hermanos y la familia, el hermano y la vida doméstica, la valentía, los viajes cortos y la vida pues, emocional privada de uno. Y a la misma vez, como esa recepción mutua en su actividad también entra en oposición con esa luna, siendo el regente de la 12 en la 10. De cómo los gastos, cómo las pérdidas, cómo los finales son una parte integral de lo que es la vida profesional y cómo eso choca con las realidades de la profesión, ¿verdad? Y cómo eso choca con las realidades de esa recepción mutua. Y aquí tenemos unas dinámicas muy particulares, ¿ok? Y no nos vamos a meter dentro de descripciones cercanas porque la idea de estos ejemplos es que usted vea cómo se complican las cosas y cómo se complican rápidamente, especialmente
Nuevamente, si hay recepciones mutuas, si hay oposiciones y o si hay eclipses, ¿ok? Pero aquí no tengo ninguna carta con eclipses porque usualmente ver una carta con eclipses no es común. O sea, no quiero decirte que es súper raro, pero no es común. Y si usted ve una carta con un eclipse, concéntrese en ese eclipse. Porque usualmente se va a ser un cliente que va a estar perdido o un cliente que se va a sentir desconectado de un montón de cosas, que siempre se ha sentido desconectado. Es un cliente donde pues esa idea de felicidad, de estabilidad, esa idea pues de totalidad nunca va a estar presente en la vida del individuo. Por eso es que yo he mencionado anteriormente que un eclipse puede ser muy difícil en una carta, no importa si usted tiene un montón de planetas exaltados. Porque si tiene un montón de planetas exaltados, pues va a tener éxito en la vida, pero no lo va a poder disfrutar o no va a sentirse a gusto con él. ¿Okay? No importa lo que haga. Así que nada, esos son los signos. El próximo paso es entender la posición de los regentes, de los signos donde están los nodos. El regente y su dignidad planetaria determinará la calidad de ese nodo, especialmente si está solo. El regente dirá la relación del nodo a la totalidad de la carta, especialmente si está solo. Se deben tomar en mente los pasos anteriores que hemos mencionado, la idea de los ejes de las casas y los ejes de los signos. Y como le mencioné, pues esto va de la mano del paso 5, que es verificar por conjunciones, eclipses y recepciones mutuas. Vimos en los ejemplos, ya vimos conjunciones y ya vimos recepciones mutuas. Y ya más o menos vimos las dignidades de los regentes, como mencionamos previamente en los ejemplos. En el paso 5 es muy importante recalcar los siguientes puntos. Estas variables alteran significativamente a los nodos en una carta natal, especialmente si están en casas angulares, como vimos en la carta de Asimov. Porque si están en casas angulares, esa complicación se amplifica más todavía. O sea que cuando usted vea una carta con ejes de los nodos en 4 y 10 o 1 y 7 y tienen conjunciones, manténgase ahí porque ahí vamos a ver una situación complicada. ¿Okay? Número 2, las conjunciones intensifican a los nodos, no importa en qué casas estén. Esto es muy importante. No importa el eje de las casas, si usted encuentra a los nodos en conjunción, cualquiera de los dos, eso va a tener unas repercusiones significativas. El planeta en cuestión se pone la máscara del nodo. Como mencionamos, imagínense que los nodos es un fantasma y el planeta es un cuerpo. El nodo se apodera de ese cuerpo, ¿ok? Y opera a través de ese cuerpo. De la misma manera, las conjunciones crean complicaciones si el regente de un nodo está en conjunción con el otro, con el nodo opuesto, como vimos en los ejemplos. Se crean cortocircuitos. Yo no quiero asustar a gente, pero y en estos ejemplos no hemos visto nodos cargados. Para que ustedes sepan, nodos cargados es, bueno, sí, vimos nodos cargados con el ejemplo de Asimov y Aldous Huxley. Cuando veamos nodos cargados en las cartas, entiéndanse por ello que Rahu está participando de una conjunción y que tú estás participando de una conjunción a la misma vez. Eso crea cortocircuitos, eso crea dificultades. Y como mencioné en el video anterior, usted va a notar que esas personas son personajes. Lamentablemente, en la mayoría de los casos que yo he visto, esas posiciones se expresan de una manera dificultosa en la vida de las personas. Por lo menos en lo que es la temprana edad, digamos la primera mitad de la vida, dependiendo de la extensión de vida. O sea que cuando usted note conjunciones, note intercambios, note eclipses o que el regente de un nodo está con otro nodo, tenga en mente de que esos nodos ya están más allá de videos de YouTube de nodos por signos o nodos por casa. Ya están llegando a otro umbral donde uno tiene que sentarse y pensar. ¿Ok? Ahora bien, próximo punto, los eclipses crean problemas a lo largo de la vida, no importa en qué casa estén. Esto es muy cierto. Bueno, mi mejor amigo sufre de un eclipse bien fuerte. Lo sufre en el eje de Aries y de Libra. Sol exaltado en Aries, Júpiter en Piscis, Marte en Capricornio, Venus en Tauro, Mercurio está en Piscis, pero el punto es que tenemos una carta con 4 planetas en excelente dignidad. Y es una persona que ha tenido oportunidades, que vive cómodamente, pero que siempre ha tenido problemas de insatisfacción e infelicidad en su vida. Y mi experiencia es que pues los eclipses crean muchas dificultades. Pueden crear dificultades en la salud del individuo, física, espiritual, psicológica, crea situaciones complicadas con los padres, crea situaciones complicadas en relación a las regencias de las luminarias. O sea, y son situaciones que no son fáciles, que uno sencillamente tiene que ver con ellas, como uno tiene que ver con todos los planetas en la carta de uno. Lo que sucede es que cuando hay eclipses, esto sí afecta a uno a largo plazo.
física, espiritual, psicológicamente, y uno tiene que bregar con ello. O sea, los eclipses realmente son bien difíciles en las cartas natales. Y esto es algo que usualmente no se discute como se debería discutir. Obviamente un astrólogo tradicional lo va a identificar fácilmente, pero esto es algo que los astrólogos modernos usualmente no se percatan, porque muchos astrólogos modernos ni entienden que cuando el Sol y la Luna están en oposición, conjunción con los nodos, pues hay un eclipse, ¿verdad? Lunar. Y tampoco entienden que si están en conjunción con uno de los nodos cercanos, pues hay un eclipse solar. Y nada más, cuando hay un eclipse lunar o solar, pues van a haber dificultades. ¿Ok? Las recepciones mutuas complican la dinámica de los nodos significativamente, también porque vemos que cuando hay una recepción mutua, pues hay una carga, hay un bagaje que se cuela dentro de esa dinámica. Y a la misma vez, cuando hay recepción mutua entre los dos nodos, ese sí que es un cortocircuito. Por ejemplo, ejemplo sencillo, que Rahu esté en Piscis y que tú estés en Virgo, pero que a la misma vez Mercurio esté en Piscis y Júpiter esté en Virgo. Ahí tenemos una recepción mutua en oposición con el eje de los nodos. Y que eso esté en 1 y 7 o 4 y 10, ahí tenemos una situación bien complicada, un cortocircuito. Y usualmente pues esas posiciones se manifiestan de una manera no muy agradable. ¿Ok? Y a la misma vez los nodos cargados casi siempre presentan problemas, que eso es lo que mencioné. Cuando usted vea nodo norte en conjunción, nodo sur en conjunciones, esos son nodos cargados, eso crea problemas. ¿Ok? Y no solamente crea problemas dentro del individuo, sino que crea problemas para el astrólogo, para la interpretación. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. O sea, como ustedes van a ver, o sea, cuando tenemos una carta como la de Julio Verne, que es sencilla, o sea, vemos que Rahu y Ketu están solos. Eso es excelente. Vemos que el regente de Ketu está en casa 7, que es Marte. Y vemos a la vez que el regente de Libra está en casa 10, en Piscis. Y ya de por sí, pues aquí está una carta bien sencilla de interpretar para los nodos. Vemos que Ketu va a tener una manifestación en casa 11, ¿verdad? Y vemos que Rahu va a tener una manifestación en casa 5. Y obviamente, pues estos van a presentar pues agendas activas. Pues sé que tú vas a hacer una agenda activa para mantener las cosas rotas y divididas. Y a la misma vez, ese Rahu va a tener unas agendas activas para crear unión, ¿verdad? Pero más allá de eso, esas agendas van a estar orientadas a las agendas de casa 5, casa 11. Y esas agendas de casa 5 van a estar intrínsecamente ligadas a la carrera de una manera positiva porque vemos que Venus está exaltado viendo la dignidad esencial. A la misma vez vemos que es una carta de día, como consecuencia puede ser Venus no va a ser tan eficiente, aunque esté exaltado. Y ese Marte a la misma vez no va a ser tan bueno, va a ser un poco complicado porque es una carta diurna. Así que ese Ketu, que se va a manifestar dentro de las metas a largo plazo, los círculos de amistades y cómo eso pues crea esta idea de división, esta idea de ruptura, va a estar muy ligado a lo que son las relaciones interpersonales. Muy probablemente esta persona, Julio Verne, pues su esposa tiene una relación a sus metas a largo plazo, o su esposa tiene una relación a sus círculos de amistades, o su esposa es parte integral de sus metas a largo plazo, o parte integral de su puerta hacia relaciones, ¿verdad? Y ese que tú, pues, siempre va a ser una especie de lastre dentro de esa situación, ¿verdad? Pero va a ser un lastre que no va a estar tan presente porque está en una casa panafara. De la misma manera, vemos ese Rahu manifestándose en casa 10. Vemos como los hijos, la creatividad, el romance es parte de la carrera de Julio Verne y efectivamente era un autor, sin duda alguna. Pero vemos que ese Venus no es tan activo, así que se va a expresar de una manera distinta, ¿verdad? A través del arte, ¿verdad? A través de forma femenina y de una manera muy bonita porque está exaltada, ¿verdad? Es muy interesante ver, no sé, los hijos de Julio Verne, pero quizás los hijos de Julio Verne lo inspiraron en su carrera o ayudaron en su carrera o tuvieron un efecto sobre su carrera. Y cómo a la misma vez, pues los hijos ayudaban a inventar cosas y ayudaban a conectar cosas. De la misma manera, teniendo Marte en la 7, quizás la esposa, en adición a todo lo que dije, también era quizás alguien complicada, ¿verdad? Quizás la pareja representaba retos grandes porque es Marte, aunque está en Sagitario, así que no está tan mal. Pero pues estas son conclusiones, pues, a posteriori, ¿verdad? Estamos hablando de cosas a vuelo de pájaro, cosas generales. Pero como ustedes pueden ver, en esta carta, el eje de los nodos, pues no nos dice tanto.
No nos dice tanto porque los nodos no tienen de dónde aguantarse, porque no están en conjunciones, ¿verdad? No hay ninguna conjunción, como consecuencia no se activan fácilmente. Ahora bien, si esos nodos estuviesen en 4 y 10 solos, pues sí tendría mucho que decir, o en 1 y 7 tendrían mucho que decir aunque estuviesen solos, pero en esta carta pues no tanto, ¿verdad? En esta carta es muy importante ver otras cosas manifestándose, ¿verdad? Por ejemplo, ese Venus en Pisces es muy presente. De la misma manera, tú sabes, ese Sol en Acuario, ese Saturno retrógrado, tú sabes, ese Júpiter y la Luna en Escorpio en casa 6. O sea, aquí hay otras cosas que ver. Aquí esto sería una carta donde pues elegir los nodos realmente no es tan importante. Pero como ya sabemos, ese no es el caso con las otras cartas. Vemos aquí la carta de Frank Herbert, una carta muy interesante. Vemos que tú está en casa 6, ¿verdad? Y a la misma vez vemos que Rahu está en casa 12, que son, pues, como mencionamos, casas apoclimas, casas donde pues la energía está menos presente. Vemos que el regente de Rahu está en casa 1, así que vemos que al tener el regente de la 12 en la 1, pues vemos que Frank Herbert pues era una persona que gastaba mucho, o una persona que estaba acostumbrada a perder cosas. Los enemigos invisibles estaban pues muy presentes a Frank Herbert, pero a la misma vez, como es Marte, pues esto se expresaba mucho dentro de su proyección al mundo. Y de la misma manera, toda esa conjunción, de la misma manera se presentaba a través de ese Marte que vamos a discutir más adelante. Vemos a la misma vez que el regente de la 6 está en la 12. ¿Okay? Y vemos aquí cómo las agendas de la 6 se mezclan con la 12, como los gastos, las deudas, los enemigos, los retrasos. Y los enemigos visibles eran también parte de los enemigos invisibles, como pues esta idea de las deudas eran parte de los gastos. Usualmente cuando el regente de la 6 está en la 12 y no hay cosas complicadas, pues tiende a hablar de una persona que cumple sus deudas, ¿verdad? Y que paga lo que tiene que pagar. Esa idea está ahí presente. Y vemos aquí una dinámica donde el regente de la 6 está en la 12, el regente de la 12 en la 1, pero el regente de Ketu está con Rahu. Pero aquí lo importante es ir hacia ese nodo que tiene esas conjunciones. Sí, que tú vas a manifestar agendas pasivas de manutención para mantener a las cosas unidas. Ese Rahu va a manifestar agendas para mantener a las cosas divididas pasivamente. Pero a la misma vez tenemos aquí regencias de las 10 y de las 7 y subsiguientemente de la 11 y de... Ay, ¿dónde estás? Y de las 6, correcto. Obviamente que tú. 6, 11, 9, 7 y 10. Así que vamos a ver también cómo la carrera, cómo las relaciones interpersonales está ligada a ese Rahu. Y cómo ese Rahu va a crear, como ya sabemos, es una absorción y al absorber imita. Y a la misma vez es un planeta que amplifica y exterioriza. O sea que esa idea de las relaciones, esas ideas de la profesión se van a aumentar y se van a exteriorizar con agendas de manutención, de división y de ruptura, de mantener esas divisiones y esas rupturas dentro de ese Rahu que va a crear confusión, ilusión y mentira. De la misma manera, vemos las agendas de la 11 y la 6. Ya mencionamos la 6, la 11 tiene que ver obviamente con metas a largo plazo, círculos de amistades, y cómo se amplifican y se exteriorizan. Hay imitación, hay ilusión, hay mentira y hay confusión dentro de esa idea. Y todo eso dentro de la segunda regencia de Rahu se va a manifestar en la proyección. O sea que vemos que Frank Herbert es muy interesante porque al final del día ese Marte va a expresar muchas cosas de su vida. Quizás lo único que se queda fuera de ese Marte, bueno, no, todo está ahí, porque ese Sol también está ahí participando, ¿verdad? De cómo hay cómo el regente de ese Sol está en esa conjunción. O sea que vemos que ese Marte es muy probable de que este señor era una persona que una vez que uno lo conocía, uno notaba muchas cosas, ¿verdad? Y a la misma vez ese Marte, esto es una carta diurna, ¿verdad? Ese Marte va a ser problemático. O sea, vemos un hombre que probablemente va a ser problemático a primer vistazo, un Marte en el ascendente ya de por sí crea un carácter, pero al ser una carta diurna, pues vemos que esa proyección va a cargar todo, lo va a cargar todo, porque todas las conjunciones y todos los planetas están ligados a ese Marte
a modo de, pues, aunque a mí no me gusta utilizar ese término de recepción última, porque eso es un disparate, en mi opinión, vemos que ese Marte, aunque no es recepción última, está ligado muy de cerca a todos los planetas y al estar en el ascendente, pues tiene una presencia muy significativa. ¿Ok? Y aquí vemos cómo, pues, ese eje de los nodos en esta carta, pues tiene una repercusión muy grande en toda la carta, porque está ligado a muchas cosas y cómo se proyecta a través de la persona. Así que noten cómo interpretamos a los nodos. No es una cuestión de vidas pasadas, vidas futuras, no es una cuestión de las cosas que tenemos que trabajar y nuestros fuertes, no, no, no. Es ver a la carta desde una totalidad buscando la confluencia de todos los factores. ¿Okay? Vamos a la próxima carta. Vemos la carta de Aldous Huxley. Este es bien interesante. ¿Okay? Tenemos obviamente a Ketu y a Rahu. Vemos que el regente de Rahu está con Marte. Vemos que el regente de Ketu está en casa 2 en Cáncer, pero también hay una conjunción. Esto es un ejemplo de un nodo cargado. Un nodo que va a tener una posición y una posición exacta, ¿ok? O sea, ese Marte y ese Saturno están en una guerra fuerte. Y esto es un nodo cargado. Aldous Huxley era un autor que experimentaba con psicodélicos y que escribió una obra que básicamente predijo el futuro, en mi opinión, que es Brave New World. También escribió The Doors of Perception, hablando de experiencias alucinógenas y nada. Esto es un nodo cargado. Ya de por sí, aunque yo no supiese que es Aldous Huxley, uno tiene que partir de la premisa de que esta persona va a ser un personaje. Esta persona va a tener unas cosas muy significativas, especialmente con ese 5 y 11. Vemos que es un autor, ¿verdad? La cuestión creativa está ahí. Claro, cosas de autores, pues hay que ver la 3, la 5, la 10, ¿verdad? Quizás la 12. Pero más allá de eso, estaría bueno buscar cómo fue su vida con sus hijos, si es que tuvo hijos. Disculpen, estoy bebiendo agua. Ver esa dinámica de sus metas a largo plazo, sus círculos de amistades. Vemos que el regente de la 5 está en la 3, que alude a la idea de la escritura, ¿verdad? Pero más que nada, hay una fuerte oposición. Hay una fuerte oposición entre las agendas de la 9 y la 8 en esa conjunción. Y recordemos que que esas agendas van a estar muy fuertes, que es la agenda de la 8 y la 9. O sea, este era un tipo que era un académico, bastante creativo, y aparentemente pues también el dinero del cónyuge y los dineros de otro era imperativo en su vida, pero estas cosas, aunque estén muy fuertes, van a causar ansiedad, van a causar estrés y rigidez dentro de su cuestión creativa y romance, ¿verdad? Y a la misma vez, aunque hay una absorción de eso, va a haber una obsesión con esas agendas dentro de esa capacidad creativa, romántica y hasta de progenie. Y aunque esté manifestando agendas activas de creación en relación a mantener las cosas enmendadas y unidas, pues va a haber una inducción y una amplificación introspectiva bastante significativa. ¿Ok? Aunque esté muy, muy fuerte. Y probablemente los retornos de Saturno de esta persona eran muy interesantes al ver eso. De la misma manera, vemos a Marte siendo el regente de la 11 y regente de la 6, muy activo dentro de la 11. Y esto es positivo. O sea, esto es una persona que con las agendas de la 6 y la 11 es alguien que se beneficia de enemigos, se beneficia de deudas, de obstáculos, y lo usa a su beneficio para alcanzar lo que necesita alcanzar en la vida. Y a la misma vez, siendo el regente de la 11 en la 11, es una persona que alcanza lo que quiere alcanzar. Es una persona muy decidida. Y al ver esta conjunción, pues vemos que al estar bien decidido y muy fuerte en su camino de vida, vemos también una absorción y una imitación muy intensa, una amplificación y introspección muy intensa que puede causar confusión, ilusión y mentira. O sea, que ya de por sí tiene una fuerza bastante significativa para alcanzar esas metas con ese imperio de la voluntad ahí. Y recordemos, un Marte en buena dignidad en la 11, o sea, hace las cosas, cumple lo que tiene que cumplir. Pero con ese rasgo ahí, aunque cumple lo que tiene que cumplir, probablemente lo infla y lo llena más de lo que es. Y a la misma vez, pues va a haber mucha fricción. Va a haber mucha fricción entre las deudas, los enemigos, los obstáculos y las metas a largo plazo y los viajes a larga distancia, la carrera académica, la religión, la espiritualidad de uno.
y las cuestiones del cónyuge o lo que es la extensión de vida. O sea, y esta dinámica va a crear mucho estrés, porque es un nodo cargado. Y no solamente es un nodo cargado, sino que también hay una especie de cancelación de exaltación, precisamente porque Marte está muy bien, muy fuerte, y Saturno está muy fuerte, y al estar en una oposición, pues esas agendas van a chocar mucho, mucho, mucho. Y al estar con los nodos, pues va a ser muy presente también. ¿Okay? Y finalmente vamos a la carta de Isaac Asimov, que nuevamente es muy interesante porque tiene una recepción mutua. Obviamente, esta es la única carta donde está en eje de 4 y 10, en un eje angular. Sin duda alguna, esto va a estar muy presente. Tenemos la luna y Ketu en casa 10, exaltada. Este tipo probablemente tenía unas manifestaciones muy interesantes de previsión, quizás de ver cosas en el futuro, de ser muy carismático una vez se abriera a los otros, ¿verdad? No carismático visiblemente, sino carismático en un aspecto más privado, irónicamente, dentro de su designio, ¿verdad? Pero al tener una luna en Tauro, o sea, muy atractivo hacia otras personas, pero de una manera muy silente, de una manera muy particular que no todo el mundo iba a notar fácilmente, ¿verdad? Y vemos que el regente de la 10 está en la 4, una persona que trabaja mucho con sus emociones, con su vida privada, quizás alguien que le gusta la privacidad para trabajar, ¿verdad? Y a la misma vez vemos que es el regente de la 12 en la 10, como uno utiliza esas ideas de gastos de finales dentro de su profesión, cómo a través de su profesión uno se encuentra con enemigos invisibles y así por el estilo. Y tenemos a Venus, siendo el regente de la 10 en la 4, como mencionamos, y a la misma vez el regente de la 3 en la 4, de cómo lo profesional se relaciona a la vida privada, cómo lo profesional se relaciona a lo sentimental y lo interior, y a la misma vez vemos una recepción mutua entre 4 y 3. Y las recepciones mutuas, cuando involucran a casa 3, pues esas recepciones pueden ser un poco complicadas, porque cuando hay recepciones con la casa 3, esas recepciones requieren de mucha actividad y de mucha atención. Son recepciones que usualmente uno tiene que pues estar muy al tanto de lo que está sucediendo, porque si no las cosas se pueden salir del lugar, especialmente con las recepciones de la 3 específicamente. Pero en 3 y 4 esto aluda a la idea de mudarse mucho, de altos y bajos con las emociones, la felicidad, la vida doméstica, la vida privada de uno, la idea de que la felicidad de uno depende de lo que uno se lanza a hacer a la vida, y también crea un poco de ansiedad. ¿Okay? Y con ese rasgo ahí, esa recepción mutua, pues se intensifica. Quizás esto es una persona que se mudó mucho. Esto es una persona que se mudó de Rusia cuando nació y vivió en Estados Unidos. Y tengo entendido que se pasaba viajando, pero a la misma vez era una persona que le tenía miedo a viajar en avión. O sea que quizás el exceso de movimiento como que no le gustaba, ¿verdad? Ese tipo de cosas, no sé. Y obviamente, pues, ese Rahu y ese Venus van a tener unas agendas pasivas de mantener las cosas divididas, en ruptura, y esa luna va a tener una agenda pasiva de mantener las cosas enmendadas, ¿verdad? De cómo quizás hay una dicotomía entre la vida privada y la vida pública bastante marcada, ¿verdad? De cómo quizás hay problemas dentro de la vida privada, pero la vida pública va todo súper bien, con esa luna ahí exaltada, bien bonita. Y aquí vemos cómo esa manifestación de esos nodos pues tienen unas cosas muy particulares, especialmente por esa recepción mutua y ese intercambio. Y nuevamente vemos un eje cargado, y un eje cargado bastante visible. Esto es muy probable que la vida de este hombre privada y pública era pues un elemento de fricción en su vida, muy significativo. ¿Okay? Y yo creo que eso es todo, ¿verdad? Ahora, ¿qué era lo que tenía ahora? Hablar de Saturno y Marte, ¿verdad? Déjame borrar todo de aquí. ¿Okay? Y, ay, se me quedó lo de Marte y Saturno, ¿verdad? Se supone que aquí lo próximo que veamos es Marte y Saturno, ¿verdad? Que realmente es lo último que hay que ver. Realmente Marte y Saturno yo lo dejo cuando los nodos están solos, como esta de Julio Verne, para verificar, ¿verdad? Saturno está retrogrado en Cáncer aquí, ¿verdad? Déjame poner la pluma. Aquí Saturno está retrogrado en Cáncer. No es la mejor dignidad, ¿verdad? Saturno en Cáncer pues no tiene una dignidad esencial básica, ¿verdad? Obviamente pues no tiene el término, porque el término de Saturno en Cáncer es el último, si no me equivoco, los últimos grados. Y aquí vemos que eso no está presente. ¿Ok? Déjame cerrar aquí y volver para acá.
De la misma manera, Saturno no tiene término. Así que es un Saturno pues peregrino, que no es la mejor dignidad. Así que es un Saturno extremadamente mediocre. ¿Ok? Déjame volver aquí. Ay, Dios mío, que muchas ventanas tengo abiertas. Déjame cerrar aquí. Ay, Dios mío. Ahora tengo un compromiso, me tengo que ir ya rapidito, así que vamos a ir cerrando. Y está retrógrado. Así que pues vemos por esta idea de que ese Rahu puede que presente problemas. Pero a la misma vez vemos a Marte, que nuevamente Marte está en la 7, en una casa angular, algo más activo, ¿verdad? Vemos que está al principio de Sagitario, y si no me equivoco, tampoco va a tener dignidad esencial, déjenme estar seguro, a ver si tiene cara. En Sagitario, efectivamente, está peregrino, ¿ok? Así que vemos que estos dos, Marte y Saturno, pues no están en tan buena dignidad esta carta de Julio Verne. Así que esos nodos, aunque tengan una presencia intermedia en la vida de Julio Verne porque están en casas sucedentes, puede que manifieste un poco de agendas más negativas que positivas porque las dignidades de los planetas pues no son las mejores, son mediocres. Los dos están peregrinos y uno de ellos está retrógrado. ¿Okay? Vamos a volver acá. Déjame buscar aquí Clear All. Y vamos a volver aquí. Entonces, en las otras cartas, pues realmente como ya hay otros elementos más activos, pues la idea de Saturno y de Marte, pues es algo terciario. Es algo que va a empeorar lo que ya está peor o va a sencillamente mantener bien lo que ya está bien. O sea que realmente es algo terciario, como les habíamos hablado, es realmente como que la idea de Saturno y Marte, verificarlo, es la idea de buscar un desempate o de tratar mejor los nodos que no participan ni de conjunciones, ni de recepciones mutuas, ni de eclipses, ni de intercambios de regentes. ¿Ok? Ok, conjunciones con los nodos, muy importante. La dignidad planetaria es esencial antes de hacer cualquier pronóstico con conjunciones de los nodos. Esto es muy importante y esto lo vimos con la carta de Aldous Huxley. ¿Ok? Saturno y Marte tienen unas dignidades excelentes, especialmente siendo Marte ser regente de Rahu. Entonces ese Venus pues no es tan bueno, así que pues ese que tú pues va a estar ligado por esa regencia, pero va a estar más manifestado dentro de esa casa 2 que en esa casa 5. Ya dentro de esa casa 5 tiene una idea más de Saturno y eso es lo que va a llegar Venus a la casa 2 como bagaje. Después aquí pues ese Marte nuevamente está en Sagitario, en una dignidad pues digamos pues no muy buena, y ese Venus pues está en exilio, que también crea una situación complicada. Julio Verne, ya hablamos de las dignidades aquí, ¿verdad? Vemos que Marte tiene una dignidad pues regular, y ese Venus está exaltado, aunque esté en la 10 donde no tiene fuerza de dirección según los preceptos védicos, pero ese Venus va a marcar mucho dentro de lo que es la manifestación de Julio Verne en su vida pública. Y Isaac Asimov, Venus está en exilio, y a la misma vez pues ese Marte está en exilio, que también da mucho que decir a ese nodo cargado, que también va a crear complicaciones. ¿Ok? Muy importante, siguiendo los preceptos de Bonatti, conjunciones con Rahu. El nativo no domina el planeta, pero aparenta dominarlo superficialmente, cosas externas, algo impredecible. Buenos con benéficos, malos con maléficos. ¿Ok? ¿Cuál es la idea aquí? La idea es que cuando un planeta está con Rahu, el nativo no lo domina, pero aparenta dominarlo superficialmente, porque cuando uno conoce al nativo se da cuenta que no lo domina. De dicho modo, las cosas son externamente algo impredecibles. Y según Bonatti, la idea es que es muy bueno tener a Rahu con los benéficos porque aumenta su beneficencia, y malo con los maléficos porque aumenta su maleficencia. Y con Ketu es lo opuesto. El nativo domina el planeta, pero aparenta no dominarlo superficialmente, cosas internamente, algo impredecible, bueno con maléficos, malo con benéficos. Es la idea de que cuando un planeta está con Ketu, el nativo domina ese planeta, pero externamente no parece dominar, hasta que uno lo conoce y se da cuenta, wow, tú lo dominas de verdad. Y eso crea, pues, muchas cosas impredecibles dentro de la vida del nativo, porque recordemos que tú amplifica hacia adentro, Rahu amplifica hacia afuera. Siguiendo los preceptos de Bonatti, pues la idea es que cuando que tú estás con los maléficos es bueno porque disminuye su maleficencia, y cuando está con los benéficos es malo porque disminuye su beneficencia. Aquí no tenemos conjunción, aquí tenemos como pues Rahu
aumenta ese Mercurio, aumenta ese Venus, que son pues hasta cierto punto benéficos. Así que aquí tenemos un ejemplo de cómo ese Rahu desde el punto de vista tradicional medieval europeo, pues es positivo, ¿verdad? En la próxima carta vemos cómo Marte incrementa la maleficencia por Rahu y cómo Saturno disminuye su maleficencia al estar con Libra. Y vemos que esto es una carta nocturna. Así que ese Saturno se va a beneficiar, porque aunque esté exaltado va a crear complicaciones porque después es una carta nocturna, ¿verdad? Pero hasta el Conquetú es muy benéfico en ese principio y a la misma vez ese Marte va a ser muy provechoso y al estar amplificado por ese Rahu, aunque cree dificultades, y recordemos, la casa de Aldous Huxley se quemó y él perdió todos sus libros una vez. Aunque cree maleficencia, a la misma vez va a crear muchas cosas positivas porque en esta carta Marte es el maléfico más constructivo. ¿Okay? Y luego aquí tenemos a la Luna exaltada, ¿verdad? Un planeta muy bueno, pero ese que tú la va a disminuir. Aunque esté en casa 10, o sea que va a estar muy activa, como digo. Este que probablemente Asimov era muy visible, ¿verdad? Pero quizás cuando uno lo conocía, decía, wow, estos aspectos estaban ahí, pero yo no me di cuenta en tu vida pública y no es algo que uno conoce hasta que lo conoce de verdad. Y subsiguientemente tenemos a Rahu con Venus, aludiendo a la idea de que incrementa las cosas positivas de ese Venus dentro de su agenda. Así que tenemos una carta donde pues eso es positivo y a la misma vez más positivo todavía porque es una carta nocturna. Y como consecuencia, sus significantes de Venus aumentan al ser un planeta positivo estando con Rahu. Y nada, eso es todo por el momento. O sea, y recuerden, esto es una presentación básica. Hay muchas cosas que no he mencionado, pero lo llevé paso a paso para que tengan una idea cómo interpretar a los nudos. Y como pueden ver, no es tan fácil como blanco y negro, realmente son varias tonalidades de gris. Bueno, chicos, cualquier duda, cualquier pregunta en confianza la pueden hacer. Por favor, suscríbanse a mi canal si no lo han hecho, Fernando Raúl Astrology. Cualquier cosa, aquí tienen la dirección a mi página web, fernandoraulastrology.com. Usted puede ver todas mis consultas, todas mis ofertas y donde usted puede solicitar mis recursos. De la misma manera, hay un botón para donaciones. Si usted quiere donar dinero, puede ponerlo ahí en donaciones. Y nada, chicos, espero que les haya gustado y cualquier cosa nos vemos en el próximo. Y aquí, como siempre, Fernando Raúl siempre a la orden. Les deseo a todos fuerza, serenidad y sabiduría. Cuídense.